Buenas tardes. Bueno, voy a tratar de compartir con ustedes algo de la experiencia que he tenido en construcciones naturales, pero quisiera, antes de hablar propiamente de la construcción, hablar un poco de dónde vengo, ¿no? ¿Quién soy y por qué estamos haciendo esto? Ups, creo que no jala. ¿Aquí? Okay, sí, siguiente. Okay. Bueno, somos esta pequeña organización en Tlaxco y, bueno, tenemos este asunto que quiero que… Ahí lo van a ver, se va a mover solito. Pues digamos que somos estamos en un lugar que ha vuelto a la vida, o sea, que tiene una historia de reconstrucción de sí misma. Otro clic, por favor. Entonces, vengo de una familia que desde hace muchos años y desde antes de que fuera moda la restauración, pues se ha dedicado a esta parte de cómo restaurar la tierra. Entonces, mi contexto es haber estado en este asunto desde que nací. No tiene ningún chiste que esté haciendo arquitectura ecológica, puesto que, digamos que yo mamé esos principios, por decirlo coloquialmente, y quiero decirles que para mí la construcción es como una de las áreas de la vida pero no está desvinculada del resto del todo. Y una parte muy importante es, si no restauramos la tierra, si no reconstruimos el suelo, difícilmente podremos tener construcción, comida, suelo, lo que sea. Entonces, la que sigue, por favor. Tenemos un pequeño centro de capacitación en diferentes áreas relacionadas con la permacultura y con la vida más armónica con la naturaleza. Eso es lo que hacemos. Y justamente encontramos que la permacultura, como un método de diseño y un método de acercamiento a la naturaleza, es algo que nos está pues conteniendo y nos ayuda dentro de toda esta situación más compleja y a encontrar una manera sistémica de interrelacionar todas las áreas de nuestro quehacer, ¿sí? Entonces, la permacultura, bueno, pues como muchos de ustedes la conocen, es una herramienta muy buena que yo siento, entre paréntesis, que debería incluirse en las currículas de la carrera de arquitectura, puesto que ahora que hablamos de interdisciplinariedad y de muchas otras cosas, es una manera de realmente acercarse y de realmente poder ver los problemas desde diferentes ángulos. La que sigue, por favor. Nosotros estamos muy enfocados en varios pétalos, pero el que les vengo a hablar es de ambientes construidos, en donde, antes de pasar a las técnicas, quiero platicarles un poco de por qué la bioconstrucción, ¿no? La bioconstrucción o la construcción natural o construcción ecológica o como quieran llamarle, no solamente como una moda o como algo que digamos está pues tomando mucho auge, sino cuáles son las razones que nos llevaron a esto. La que sigue, por favor. Esta es una definición que tenemos, pero cada quien, después de meter las manos en el barro y después de realmente salirse desde donde construye su concepto de construcción y entra a la bioconstrucción, va a definir su propio concepto. La que sigue, por favor. Primero quiero decirles que hay una riqueza tremenda en la arquitectura vernácula, que la arquitectura pues que no ha sido dictada por una academia, sino que se ha hecho solamente por esta necesidad humana de tener cobijo y que de alguna manera nos hace muy semejantes a otras especies que solucionan sus problemas de cobijo sin mayor conocimiento, entre comillas, que la necesidad de hacerlo. Por ejemplo, ustedes díganme, una golondrina, ¿a qué universidad fue? O las termitas australianas que hacen termiteros que en términos humanos equivaldrían a edificios de 1,5 kilómetros de altura, y además son edificios que tienen clima integrado, tienen áreas de comida, tienen respiraderos, tienen siempre 20 grados adentro, no más, no menos, haga frío, haga calor, y tienen todo un sistema. Entonces, hay una sabiduría en nuestro ADN que está ahí y que nosotros hemos como
ido haciendo a un lado porque el conocimiento entra no solamente a través de la inteligencia, sino de la otra inteligencia que puede estar en nuestro tacto, en el estómago, en los pies, en los ojos, en muchos otros de nuestros sentidos, que justo la parte de la arquitectura natural es lo que invita a redescubrir esas otras conexiones. Y bueno, nada más nos vamos a ir refiriendo a esta parte evolutiva en la que el cerebro no se hizo solo, ¿verdad? Fue primero el Homo habilis y después el Homo sapiens, ¿verdad? No fue al revés. Entonces, antes de llegar a toda esta complejidad de conocimiento que ahora tenemos, las manos, el uso de las manos es lo que ha construido el cerebro y es lo que construye las conexiones neuronales, ¿no? Entonces, un poco este legado que nos deja la arquitectura vernácula es todo ese conocimiento que está dentro del conocimiento colectivo que se transmite de generación en generación. ¿Le puedes pasar más o menos? Y que, por ejemplo, va dictando soluciones al clima. Esto es, por ejemplo, Tlacotalpan en Veracruz, y pues aquí me parece maravilloso que tengan estudios sobre bioclimática, es buenísimo, porque entienden las razones por las que cada uno de los espacios se generaron, ¿no? Tal vez sin necesidad de modelos, pero estos portales, por ejemplo, hacen posible que en el clima tan tremendo de Tlacotalpan se pueda refrescar el aire antes de entrar a las viviendas. Entonces son cosas que iba dictando la lógica, y que de cada lugar pues se iban tomando los recursos locales. La que sigue, por favor. Y en cada lugar, depende del clima, van dando soluciones pues locales, pero sin embargo los resultados formales en algunos casos pueden ser muy similares. ¿Dónde es esto? Por ejemplo, ¿dónde podría ser? ¿Qué país? ¿No? Pues puede ser Perú, puede ser México, puede ser, esto es en Nepal, pero podría ser en cualquier otro lado, ¿no? ¿Por qué? ¿Y se conocían los nepalíes y los peruanos o los mexicanos? No, ¿verdad? Entonces, normalmente en la arquitectura vernácula la función dicta la forma y no es al revés, ¿verdad? La que sigue, por favor. Esta casa maya, la que sigue, y de repente ahí llegamos a esto. A veces cuando hablamos de arquitectura natural, pensamos que son solo casas aisladas o que son casas para soluciones rurales o que están desvinculadas de nuestros contextos. Esta es una ciudad de 20,000 habitantes, está en Shibam, en Yemen, está activa, viva, ha estado ahí por cientos de años, ¿no? Y es toda de barro, toda, absolutamente toda de tierra. ¿Qué podríamos decir? Que este es el Manhattan de tierra o Manhattan es la Shibam de acero, ¿no? ¿Qué podría ser? Bueno, esta tiene toda la sabiduría del diseño bioclimático, todas las calles están diseñadas para crear corredores de aire que te refresquen con esas temperaturas del desierto que son impresionantes. Entonces ahí no solamente es la vivienda aislada, sino es la colectividad lo que le da valor a esta construcción, porque se genera un microclima que beneficia a todos. La que sigue. Entonces, de repente, vemos estas ciudades, ¿no? Como Shibam, de 2000 años de antigüedad, que solucionaban muy bien las necesidades, pero de repente algo pasa, ¿no? Empezamos a ver construcciones que no responden al medio ambiente, que no toman recursos locales y que empiezan a tener resultados formales que se repiten por una cuestión pues de moda en muchos lados, y pues pueden ser feas o bonitas, eso es muy relativo, ¿no? La belleza es totalmente subjetiva, no podemos decir si algo es bonito o feo, pero el tema es que al no tener, digamos, materiales de la localidad, pues empezamos a incidir y a hacer impactos mucho más fuertes de los que la arquitectura vernácula estaba haciendo, ¿verdad? Simplemente con transportar los materiales de la localidad.
Entonces, de repente, hacia los 70 del siglo pasado, imagínense ya cuántos siglos, ¿no? Se empieza a haber una preocupación muy fuerte por qué está pasando con el tema de la construcción y el medio ambiente. Entonces, digamos, fue todo el boom de la arquitectura moderna, en donde el tema del medio ambiente no se movió para nada, pero de repente hay una serie de personajes que están, algunos aquí, poquitos, que empiezan a decir, bueno, espérenme tantito. Por un lado, la cuestión social, ¿qué está pasando con esta manera nueva de construir, de desfasar el hecho de traer mano de obra, tecnología y materiales de otros lados? ¿Qué está pasando con todo eso? Uno de ellos, con esta preocupación muy grande, fue el arquitecto Hassan Fathy, egipcio, que empezó a cuestionar un poco el tema de la arquitectura social, ¿no? Empezó a decir, ¿cómo estamos ahora tratando de solucionar los problemas de vivienda social y estamos realmente diseñando conjuntos habitacionales para darle vivienda y una vida digna a quién, a cómo, por qué, sin tomarlos en cuenta, sin tener realmente una consulta pública? Entonces, hizo una serie de disertaciones, escribió un libro que les recomiendo mucho, se llama Arquitectura para los pobres, todavía es muy válido, y puso sobre todo de manifiesto la importancia de la arquitectura en tierra y rescató técnicas como las bóvedas nubianas y otras tecnologías. Por otro lado, está todavía este personaje que se llama Lloyd Kahn, que desde la trinchera hippie, ¿no?, que ha sido como muy estigmatizada y de repente vilipendiada, pero realmente perteneció a un grupo que puso el dedo sobre la llaga, sobre la contaminación, ¿no?, sobre decir qué es lo que pasa. Entonces, y no solamente porque digamos, tenía las evidencias, sino decir, ¿qué está pasando con la manera de construir? Y escribió un libro muy interesante que se llama Shelter, bueno, compiló, que recopilaba muchas de las construcciones vernáculas más extremas y también mucho de la arquitectura autogenerada por este grupo de contestatario que estaba diciendo, ¿qué pasa con esta idea del desarrollo que recién nacía, ¿no? Y por otro lado estaban también arquitectos como Gernot Minke, que es este alemán de este lado, que él tomó el asunto más académico, más sistemático, lo que hizo, bueno, ok, si estas tecnologías son tan valiosas, vamos a analizarlas, vamos a ponerles valores a toda la capacidad de resistencia, muchas cosas. Entonces hizo unos estudios muy interesantes sobre técnicas tradicionales y técnicas nuevas en barro, madera y paja, ¿no? Y en nuestro país estaba Oscar Hagerman, que es el arquitecto que está junto a él, y él hizo un rescate de las tecnologías de la vivienda campesina muy interesantes. Más o menos en 1990 puso una exposición que se llamó Las casas acariciadoras, donde hizo una compilación de muchos sistemas campesinos de construcción tradicional. Fue muy interesante. La que sigue. Y digamos que después, viendo eso, vemos que ahora podemos saber con mayor certeza que hay un impacto real de la construcción convencional. La que sigue, por favor. La construcción convencional se sitúa, de acuerdo al World Watch Institute y a muchas otras instituciones, como la segunda responsable de la destrucción ambiental global. ¿Quién es la primera? ¿Por qué tenemos cambio climático? ¿Por qué tenemos efecto invernadero? ¿Qué actividad humana será la que más está impactando? ¿La qué? No, es la segunda, la industria de la construcción. ¿La primera cuál es? No, como actividad humana, ¿cómo suplementamos nuestras necesidades? ¿Qué es lo primero que necesitamos para vivir? La comida, la agricultura, la manera en cómo cultivamos los alimentos, transportamos, procesamos, los traemos, es la principal consumidora de recursos planetarios. La segunda es la construcción, desde luego ambas permeadas por el transporte, pero de todas maneras un segundo lugar no está nada chido, ¿verdad? La que sigue. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque hay muchísima energía involucrada en cada uno de los materiales de construcción.
Y tal vez les voy a hablar de algo que ya saben, pero que tenemos que tener presente cada vez que vamos a tomar unas decisiones de cómo construir y para quién construir, ¿sí? Ahora les puedo decir que la sociedad y los clientes nos están demandando profesionales más informados, porque a veces tienen esta información más al día que nosotros. Sí, es decir, a ver, ¿de qué me vas a plantear una ventana? De aluminio. ¿Cuál es la energía involucrada del aluminio? Este es kilowatts hora por kilogramo. Hay muchas fuentes de donde tomar esta información, pero números más arriba, más abajo siempre salen mal parados. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo quiero lograr un buen aislante en la construcción? ¿Qué uso para aislar, para aislamiento térmico? Unicel, ¿verdad? Ay, no sean malos, hablen más fuertito. Sí, bueno, ok. El poliestireno expandido. ¿En qué estamos usando poliestireno expandido ahora para construir? Muros, losas, cosas rápidas. Pero ¿de dónde viene el unicel? O sea, aquí el tema con la huella ecológica de los materiales es saber de dónde vienen las cosas y a dónde van. Y lo que nos demanda ahorita la sociedad es estar informados y saber en cada decisión que vamos a tomar de dónde estoy tomando el material que yo puedo proponerle a mi cliente, porque a lo mejor por diseño bioclimático yo puedo decir, ¿sabes qué? Necesito este material con este coeficiente de aislamiento, porque con eso vas a lograr el confort térmico que necesitas, ¿estamos de acuerdo? Pero, el gran pero es de dónde viene ese material y cuál es la huella ecológica que tiene que ver con la energía involucrada, con todo lo que significó que llegue hasta nuestra construcción, hasta nuestra obra. Y aquí es donde podemos poner en esta tabla comparativa materiales como el poliestireno expandido, ¿verdad?, que tiene una huella ecológica bastante alta, por decir algo, ¿no? Se expande ahora con hidrofluorocarbonos, antes con clorofluorocarbonos, que son los responsables de la destrucción de capa de ozono. Miren, aquí una cosa muy importante, yo no quiero satanizar ningún material, lo que quiero es invitarlos nada más a reflexionar cada vez que vamos a tomar una decisión en cuál es el impacto que va a tener cada uno de los materiales. Vámonos al cemento, que es lo más importante. A ver, díganme, ¿de dónde sale el cemento? ¿De dónde sale? ¿Cómo se fabrica? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuántas kilowatts por hora se necesitan para una tonelada? ¿Cuál es la emisión de dióxido de carbono por tonelada de cemento? Por tonelada de acero, que es lo que más usamos, ¿no? El concreto. De la extracción de grava. Entonces el tema es reflexionar, estar informado. Hay cifras muy locas, muy disímbolas, pero hay una media. Para el cemento se emite media tonelada de dióxido de carbono por cada tonelada que se fabrica. Y solo estoy hablando de dióxido de carbono, no estoy hablando de óxido nitroso, dióxido de azufre y otras sustancias que están presentes en la generación del cemento, ¿sí? En el acero también. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener un aislante un poco más natural, nada es inocuo, todo tiene un costo ambiental, solo tenemos que ver de dónde, cómo y por qué. Yo puedo usar pacas de paja. En una pared de pacas de paja, yo puedo lograr un coeficiente de aislamiento del número 50, ¿no? Un R50. Tiene otras implicaciones, tiene un espesor muy amplio, en fin. Entonces, solamente es ir jugando con qué tengo en mi lugar, y la conclusión es, entre menos tiene que transportarse el material, entre más local es, menos emisiones va a tener. ¿Estaríamos de acuerdo? O quién sabe. Bueno, en fin. Lo que les quiero decir es que es importante saber de dónde. Por ejemplo, díganme, las ventanas hoy en día, ¿de qué son? La mayoría. De aluminio, ¿no? O no la mayoría, un porcentaje X, de acero, de aluminio, de madera. Veamos las ventanas de aluminio. ¿De dónde viene el aluminio? El aluminio viene de la bauxita,
El aluminio está presente en muchas formas, pero el aluminio como tal, para sacarlo de las minas, viene de las minas de bauxita. Las minas de bauxita se tienen que hacer todo el proceso de minería que implica agua, lavado y un montón de cosas. Miren, nomás les cuento una historia de un viajecito. Hay mucho aluminio en Jamaica, ¿sí? Jamaica se manda en barcos hacia Nueva Orleans, el material en bruto, con el primer beneficio. En Nueva Orleans se beneficia, se lingotea y de ahí se manda en trenes y en trailers hasta el estado de Washington. En el estado de Washington se perfila, es uno de los caminos, no hay muchos caminos, y de ahí se manda para el comercio, ya para distribuirse. Aquí en México no sé, habría que ver de dónde nos está llegando el aluminio, no lo sé, la verdad es que no lo sé, ¿no? Pero bueno, vamos a la que sigue. Aquí les digo, la invitación es nada más esa, no sé si se aprecia mucho esa foto, pero esa fotografía es de una acerera que está cerca de donde yo vivo, que tiene un ISO a la calidad ambiental. ¿Sí la ven? ¿Medio la ven? Pues yo siempre pregunto, ¿cómo le hizo para tener ese ISO, verdad? La que sigue por solita. Entonces, bueno, ahí están. Hay como uno de los problemas graves, y seguramente lo verán ustedes cuando hacen aquí sus análisis de ciclo de vida, que me parece súper interesante. Hice un recorrido por su universidad y la verdad los felicito, creo que tienen una cosa súper importante de laboratorios y de talleres y de cosas para analizar los materiales que muchas universidades aún privadas ya quisieran. De verdad, felicidades, está muy bien, ojalá que lo aprovechen al máximo, ¿no? Entonces, bueno, en la fabricación de acero y cemento tenemos presentes las dioxinas. ¿Qué son las dioxinas? Las dioxinas son materiales resultado del proceso de combustión, de cualquier proceso de combustión, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de dioxinas, pero hay una que es resultado de combustión a altas temperaturas y que se generan en hornos cementeros y acereros y que son responsables de muchas malformaciones congénitas y también son precursoras de cáncer, como muchas otras cosas, y son una calamidad, que se van al ambiente, se meten en los ciclos que son agua, ¿no? Son núcleos orgánicos que atrapan partículas de agua, las gotas de agua caen, van al pasto, del pasto van por ejemplo, a las vacas, de las vacas a la leche, son liposolubles, ¿no? Son bioacumulativas, después de la vaca pues se va a la leche al queso y del queso a la quesadilla y bueno, llega. Entonces, son cosas que quisiéramos no saber y quisiéramos que no llegaran, pero ¿de dónde llegan? ¿No? Hay una responsabilidad. La contaminación no la hace el gobierno, creo, ¿no? Digo, tiene un punto a su favor. O sea, somos todos como sociedad que demandamos, qué hacemos y entonces qué generamos. Y entonces qué procesos podemos propiciar, promover y generar para contrarrestarlo. Y la solución está en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras decisiones. Entonces, bueno, hay estas 4 grandes huellas de dióxido de carbono en general, en el mundo. Por la producción de todo esto, ahí están, números más, números menos. La que sigue, por favor. Y bueno, no solamente estamos viendo que los materiales hacen un efecto al ambiente, sino ya que están colocados, empezamos a tener problemas como que es el síndrome de sensibilidad química múltiple, que ya la OMS acepta como una falta laboral, o el síndrome de sensibilidad electromagnética, que tiene que ver con los espacios habitables que generamos. Y que generamos, por ejemplo, díganme, ¿de dónde puede estar contaminado un espacio, digamos, un ambiente cerrado? ¿De dónde podrían provenir los contaminantes que nos llegan? ¿Pinturas? ¿Cómo está pintado? ¿Cuáles son los compuestos orgánicos volátiles que libera? ¿Las alfombras? ¿Los laminados? Los laminados no son madera, son una fotografía de madera sobre un plástico clorado, y el plástico clorado emite pues, partículas nocivas para nuestra salud. ¿De dónde vienen las persianas del PVC? ¿Verdad? Otro plástico clorado
que está prohibido en muchos países, México todavía lo usa, porque usamos tuberías de PVC todavía en México para instalaciones hidráulicas. ¿Por qué? ¿Por qué si es un cancerígeno comprobado? ¿No? Ahí viene con el agua caliente liberándose, y claro, ya tenemos ahora otras tuberías de polipropileno random de alta densidad que son más seguras, hasta que no nos digan lo contrario, ¿verdad? Entonces, bueno, la invitación sigue siendo eso, analizar de dónde viene, qué hace, por qué efecto causa. Hay un estudio que publicó, bueno, una nota que publicó casualmente la revista Obras, sobre un estudio que se realizó en la Ciudad de México, en donde se demostró que en algunos ambientes cerrados, adentro de casas y oficinas, el aire puede ser 5 veces más tóxico que al exterior, por la emisión de todos estos contaminantes. Entonces, imagínense, si además de las pinturas tenemos un sillón de vinil, ¿no?, que es otro plástico clorado, o tenemos, digo, se van a aterrar, yo lo sé, pero la invitación es otra vez a la reflexión, ¿no? Bueno, lo que sigue, por favor. Solo les quiero decir que hemos llegado a un grado de complejidad en la vida en donde cada vez tendemos a complicárnosla genialmente. Y entre más complicados, más nice, ¿no? Somos lo máximo. Entre menos complicado fuera nuestra vida, más sencillos serían todos los procesos y menos problemas tendríamos. Nada más para ponerles un ejemplo, los sistemas naturales usan solo 4 elementos de la tabla periódica para hacer todas sus combinaciones. Les pongo un ejemplo, la paja, ¿de qué está hecha? De carbono. ¿De qué está hecho esto? ¿Cuántos compuestos químicos hay para tener esto, por ejemplo? Entonces, los sistemas industriales usan más y más y más y más cada vez la tabla periódica. Quienes son un poco más grandes que ustedes no me dejarán mentir que cuando estudiaron química, la tabla periódica no se parecía en nada a todo lo que han descubierto ahora. Todas las tierras raras que se están llevando los chinos, que tienen un montón de nombres extrañísimos que no me he podido aprender, ¿no? Cada vez es más complejo el asunto. Entonces, bueno, aquí en la arquitectura natural queremos hablar de ciclos más cerrados, ¿sí?, de utilizar lo menos complejo posible. Sin embargo, hay que solucionar algunas cosas en donde tenemos que tomar lo que ya existe. Entonces, hablamos mucho de desarrollo sustentable, de arquitectura sustentable, ¿y qué es la palabra sustentable? ¿No? Algo que se sustenta, algo que no se mueve, ¿verdad?, porque está sustentado. Pero resulta que los procesos de la vida no son sustentables, son dinámicos, son cambio. La vida es cambio continuo, es movimiento. No podemos pensar en estar solamente estáticos. Entonces, un poco el tema, la que sigue, es que en la arquitectura sustentable a veces queremos refugiarnos y queremos paliar un poco la culpa, ¿no? Y empezamos a poner cosas que pueden ser parchecitos, muy buenos, como calentadores solares, como muchas cosas, sistemas de iluminación fotovoltaica, etcétera. Pero, en fin, finalmente seguimos siendo una parte desvinculada del todo, de la vida. No queremos ensuciarnos porque la tierra está sucia, ¿no? Y de la tierra venimos, de ahí venimos. Entonces ha habido como un montón de conceptos en el que podemos ver a la naturaleza en un programa de National Geographic o en otros, pero a la hora que yo llego y me encuentro con un mosquito, ups, eso sí ya fue terrible, raid matabichos. Y entonces ahí un poco el problema, ¿no? En tanto no nos sintamos naturaleza, entonces no asumamos que somos parte de esta trama de la vida y somos una parte muy importante, no vamos a poder generar procesos que estén favoreciéndola, ¿sí? Entonces, bueno, solo un poco para este ejemplo de arquitectura regenerativa, es en la arquitectura maya, que sigue, nada más haciendo un análisis del ciclo de vida de sus casas. Miren, de una casa maya usaba 4 horcones, esos 4 horcones
se mantienen útiles por 50 años y tardan 20 años en crecer un árbol nuevo, ¿sí? Un techo maya usa 2.500 hojas de palma y en un año se regeneran esas hojas de palma. O sea, ahí podemos entender el ciclo de vida de una casa. Y bueno, el recubrimiento era del Sascav, que es algo local y que podemos encontrar ahí. Entonces, es muy simplista esto, pero quiero decir, sabemos de dónde viene y a dónde van las cosas. Entonces, un poco el tema es ese, saber de dónde tomo los recursos y a dónde van, porque el ciclo de vida no es de la cuna a la tumba, o es de la cuna a la tumba, pero a veces la tumba es más dañina que la misma cuna, ¿sí? A tiraderos, ¿a dónde? A generar qué procesos, qué compuestos. Entonces, bueno, el tema es aquí ver cómo podemos generar arquitectura de la cuna a la cuna, que tenga ciclos cerrados en donde podamos saber que están dentro de la que sigue. Entonces, miren, no solo podemos destruir, también podemos construir a nuestro alrededor. Es decir, una construcción no solamente tiene por qué ser un impacto negativo, y nosotros no somos un impacto negativo, solo asumámonos como parte de la naturaleza y somos un impacto muy positivos, somos seres creativos, constructivos, ¿no? Que podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, ahí un poco la invitación, ¿no? para eso. Nosotros estuvimos por un tiempo haciendo lo que les voy a platicar, pero vimos cómo minimizar la huella ecológica, quién debe hacerlo, es una política pública, es nuestra responsabilidad, cómo está el asunto. Entonces, vamos a pasar estas. Tuvimos la oportunidad de trabajar en estos proyectos con comunidades campesinas y con grupos de mujeres para hacer trabajos de vivienda, en donde esto fue en los 90s, en donde ya había la migración estaba en su punto, muchos pueblos estaban solo con mujeres, los hombres estaban migrantes, y entonces, bueno, se trataron de hacer muchas construcciones. Encontramos que las pacas de paja eran muy buenas porque son fáciles de cargar, se pueden cortar, es una tecnología muy amable, que además tiene pues muchas ventajas térmicas, y la que sigue, y además, pues la paja, sobre todo la de trigo, se quema como un subproducto de la agricultura. Ahora está un poco regulado, hay algunos estados que ya lo prohíben, pero sí en el mundo en general, en todos los grandes áreas de producción de trigo, dígase en Rusia y en Estados Unidos y en México hacia el norte, hacia Ciudad Obregón, y en Mexicali, que tienen una tremenda extensión de trigo, 50,000 hectáreas, las quemas anuales son una barbaridad, ¿no? Entonces, la paja es un producto muy bueno, pero les digo, estuvimos haciendo como muchos trabajos de autoconstrucción de vivienda con grupos de mujeres para poder realmente pues tratar de apoyar esta situación. Por ejemplo, esta parte de abajo en Michoacán fue un programa muy interesante de migrantes que ya estaban en México y que querían hacer casas para sus compañeros que regresaban lisiados, porque hay un índice alto de migrantes que regresan con algún accidente laboral, ¿no? Entonces, bueno, eso fue interesante. ¿Qué sigue? Bueno, entonces, todo ese proceso nos dejó muchas enseñanzas. La primera enseñanza que nos dejó es que no vamos a poder nunca llegar a una comunidad y decirle, es que tú tienes que hacer esto porque tienes aquí estos y estos materiales. Para nosotros construir una casa es como un sueño y responde, desde mi punto de vista, a un patrón icónico, ¿no? Yo me muevo por iconos, yo quiero construir la casa que para mí es el símbolo de estatus o de grandeza o de lo que yo quiero, lo que yo sueño. Entonces, bueno, es difícil decirle, bueno, tú estás pobre, entonces a ti te toca construir con pacas de paja y ni sueñes con esa residencia en concreto porque, mira, no está a tu alcance. No, o sea, si el tema es cómo encontramos un lenguaje común para entre todos hacer acciones que nos permitan construir de otra manera. Entonces, lo que empezamos a hacer primero que nada fue nuestra casa, ¿no? Promovemos los baños secos, los baños que no usan agua, porque los usamos, porque tenemos muchos años de usarlos, porque si te voy a decir que una casa natural es buena es porque vivo en ella, duermo en ella, ¿no? Porque ahí cocino, me cobijo. Entonces,
a partir de conocerlo en tu persona, puedes promoverlo. Y los sistemas alternativos que hemos visto, que no es descubrir el hilo negro, porque hay todavía mucha sabiduría ahí en muchas comunidades, es una manera de detonar el desarrollo local, y lo hemos podido constatar, porque, un ejemplo, en la comunidad donde yo vivo, la industria de los blogs empezaron a dejar sin trabajo a muchas ladrilleras, que las ladrilleras tampoco eran una lindura, las ladrilleras están tremendas y están en el ojo del huracán, ¿no? Entonces, una de ellas que usaba leña, que no usaba otro material, empezó a transformarse en una fábrica de adobes. Entonces, de alguna manera encontraron un camino para usar sus mismas instalaciones, pero para hacer otra cosa que estaba ahora siendo demandada y con la cual no tenía competencia, porque, bueno, hay gente que demanda block, pero hay gente que demanda adobe. Entonces, hemos visto en muchos lugares cómo se puede ir generando. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, los adobes, muchos de ustedes lo conocen, son muy fáciles de hacer. Implica revolver una tierra medianamente arcillosa con una arenosa, poner una fibra que puede ser paja, puede ser puntas de pino, muchas otras cosas, moldear los adobes. La que sigue. La próxima, por favor. La próxima. Ah, ya, perdón. Anterior, sí, no me fijé. Bueno, secarlos, ¿no?, a la sombra, al sol, y después pegarlos. Esa fotografía de la esquina es nada más por unos detalles técnicos que se pueden poner varas para reforzar las esquinas, que es la parte estructuralmente más débil de los adobes y que pueden hacer que sean mucho más resistentes. La que sigue. Entonces, bueno, cadenas de cerramiento, en fin. La que sigue, por favor. Un poco el tema aquí es la que sigue, que en las construcciones naturales lo que estamos buscando durante los talleres que damos es un entendimiento más profundo de la estructura por forma, ¿sí? Ahora pues se trabaja mucho con estructuras de concreto y desde que nos formamos como arquitectos pues vamos aprendiendo como toda esta lógica de, bueno, yo diseño, el ingeniero calcula y si no yo voy desarrollando una lógica de, bueno, aquí me va a ir una trave de tanto por tanto, etcétera. Pero cuando cambiamos de materiales, los nuevos materiales demandan que sepamos muy bien cuál es su capacidad de carga y cómo van a funcionar estructuralmente, porque si hay un costo ecológico dentro de las construcciones es en la estructura, ¿sí? Todo lo que es el armazón que va a soportar las cargas es donde está más fuerte la huella ecológica. El relleno no es tanto. Relleno, por ejemplo, aún los blocks usan 6% de cemento, los demás son pétreos, que también tienen su huella ecológica, ¿verdad? Entonces, pero la estructura lleva una huella fuerte. Entonces, cuando nosotros hacemos trabajar estructuralmente los materiales, como la tierra, que tiene una capacidad de carga, que de acuerdo a su manera de diseñar, podemos hacerla que resista más o menos un sismo, claro, o que cargue un entrepiso, un techo o lo que sea. Entonces estamos ahorrando toda esa estructura que nos va a… ¿Y por qué? Porque tenemos que darle seguridad técnica a los usuarios de que la casa no se va a caer. Y aunque Shibam y 3,000 años de antigüedad de construcción con tierra nos los han demostrado, pero hay quien quiere a veces pruebas más contundentes, pues también hay, ¿no? Las que siguen, por favor. Entonces, en el adobe hay muchas posibilidades, usamos contrafuertes, usamos muchas cosas para hacer que sea más resistente. La que sigue. Y bueno, el tema es protegerla de la humedad, se tienen que hacer suficientes pruebas para saber que los adobes que hacemos van a resistir una cierta erosión de viento y de agua, porque si no, sí es un tema muy, muy delicado. O sea, en todo esto hay que hacer muchas pruebas, no es nada más tomar los materiales y hacerlo. Hay que hacer muchas pruebas para tener la garantía de que esos adobes van a perdurar, igual que los que nos han enseñado que sí perduran, ¿no?
Esta es otra técnica que se llama COB, es muy interesante porque se hace una mezcla parecida a lo de los adobes, nada más que es mucho más seca, se usa menos agua, y en vez de moldear los blocks, la que sigue, se va moldeando, se hacen unas pequeñas bolitas y se van colocando directamente sobre la cimentación. Ahí ya nos permite hacer de repente construcciones más plásticas, ¿no? Con los adobes podemos generar líneas rectas, pero con el COB podemos hacer un diseño tan caprichoso como queramos porque se va a ir moldeando, ¿no? Y tiene una capacidad estructural muy alta, sobre todo a la compresión. Básicamente estas técnicas tienen una resistencia a la compresión bastante alta. En conjunto, porque miren, es curioso, en el laboratorio analizando un adobe tiene 18 kilogramos por centímetro cuadrado, eso no pasa la norma anda en 60 para los blocks, ¿no? Blocks de concreto, pero las evidencias ahí están las casas, ¿no? Con todo y sus 18 kilogramos por centímetro cuadrado. Podemos lograr en BTCs hasta 120 kilogramos por centímetro. Aquí han de tener laboratorio y han de tener pruebas, ¿no? Y si no, estaría interesantísimo que les trajéramos unas para que nos apoyaran. Y bueno, este es el COB, les digo, se va moldeando y entonces hace un elemento estructural muy bueno. La que sigue, ¿sí? La que sigue. El COB tiene una cosa interesante que es un ángulo de 5% al exterior que lo convierte en un contrafuerte continuo. Entonces, lo que hace es que en vez de ser paredes totalmente rectas, tienen un pequeño ángulo y le dan una resistencia adicional muy buena. Es una técnica que se usó mucho en Gales, en Inglaterra, sur de Francia, y curiosamente hay una muy parecida en la Sierra Juárez, en Oaxaca, le llaman pared, y es exactamente el mismo sistema, ¿sí? Entonces, muy resistente. Se hace una construcción monolítica porque no son bloquecitos, sino no hay juntas, sino que se hace toda una construcción. Y, por ejemplo, aquí está funcionando como una columna y así se puede ir sirviendo. Esta es otra técnica que se llama pajareque, pues es una abstracción del bajareque que existe en todo el mundo, ¿no? Con diferentes nombres y variantes, pero es solamente hacer una enramada, un enrejado de ramas fuertes y después poner barro y paja por ambos lados. Este es muy bueno para climas más benignos, para climas más cálidos, normalmente se da en las costas y ahí se puede asociar con botellas de vidrio para lograr transparencias, ¿no? El vidrio en México casi no se recicla, la industria recicla hacia el 2%, la industria artesanal sí recicla bastante más, pero el tema es que se pueden lograr muchas cosas. Hay 1,500 productos químicos involucrados en la producción de una botella y las botellas úsese y tírese, ¿no? Entonces, ¿a dónde va? ¿A dónde va todo eso? La que sigue, por favor. Las pacas de paja que pueden… pues como son una técnica muy ligera y son materiales muy pues bofitos, lo que hacen en vez de transmitir el sismo al techo, lo que hacen es absorber los movimientos sísmicos y entonces resultan una tecnología muy buena para zonas con alta sismicidad. Y los estamos asociando con cimientos hechos de sacos rellenos de grava que también se mueven. Entonces, lo que tratamos de hacer en una zona sísmica con las construcciones naturales no es poner cosas rígidas, sino poner cosas que puedan moverse y desplazarse hasta un cierto punto para que puedan absorber mejor los movimientos del sismo. Hay otras técnicas naturales como la tierra compactada que es más difícil que respondan a eso, entonces depende. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones técnicas, se pone una barrera contra la humedad, que es muy importante.
y después ya se empiezan a colocar las pacas. Ahora, no solamente se hacen sobre cimentaciones de sacos de grava, también se pueden hacer sobre cimentaciones de mampostería y sobre otras cosas, ¿verdad? La que sigue, por favor. Entonces, después tienen una suerte de cadena o de distribución de carga para poder transmitir los esfuerzos de manera uniforme sobre todo el muro, y las pacas de paja trabajan en dos maneras, una que puede ser estructural, cargando el peso de entre piso y techo, o de relleno cuando tenemos una estructura de madera que solo las contiene como un relleno, pero son muy, muy fáciles de construir. La que sigue. Yo diría que las pacas de paja son una de las tecnologías naturales más rápidas de ejecutar. Las de la tierra son un poquito más tardadas, esta es muy rápida. ¿Sí? Ese es un pequeño video, no sé si jale, a ver. Nada más están recortando como o sea, ella está generando un nicho y él está haciendo uniforme la superficie antes de poner los rellenos de tierra, que las pacas de paja siempre se asocian con tierra porque hay que protegerlas de la humedad. Y hay una cosa que se llama el punto de rocío, que es, ¿no?, cuando toda esta condensación de humedad viene, entonces hay que saber en dónde estamos para ver qué tan gruesa podemos esa capa y que no se nos dañen las pacas. Esta es una casa de 2 niveles de pacas de paja con muros de carga, no hay ninguna estructura que la sostenga más que las pacas mismas, o sea, está ahí, ¿no? Y por ejemplo, ahí tiene su gran huella ecológica, está en el techo que es de lámina, y la lámina tiene entonces buscamos un material que por lo menos dure muchísimo en el tiempo para que pueda medio amortizar. Pero ¿saben cuál fue el asunto con este? Cada vez que una persona pone un elemento que va a generar una huella ecológica, tiene que compensarlo al menos con la plantación de árboles. Entonces hacemos un cálculo, más o menos cuántos árboles, buscamos un lugar para plantarlos y ahí se regeneran, ¿no? Entonces, y algo, fíjense, interesante, los clientes lo hacen con un gusto impresionante y los cuidan, además. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, las pacas pueden tener mucho. La que sigue, por favor. Esta es otra técnica que se llama paja-arcilla, que es muy interesante, viene de Alemania y Francia también. La que sigue se hace con el barro en estado líquido, ¿sí? Se mezcla con la paja y después se pone una cimbra y se va compactando. La que sigue. Y entonces después se quita, miren, se hace también los entrepisos, no sé si se logra ver ahí, pero es un entrepiso de paja-arcilla. La que sigue. O muros, ¿no?, donde se deja la estructura expuesta, o no, ese es antes del enjarre. La que sigue. Esas son también antes del enjarre. La que sigue. Estos son los entrepisos que se están haciendo ahí directamente o también con botellas. La que sigue. Y estos son cuando ya están terminados. Entonces, ese nos da además pues de una superficie para poder caminar arriba, es un aislante térmico muy bueno, térmico y acústico. Es mucha paja. Estos que son los BTCs, que se hacen, bueno, con una máquina, ahí se aplica presión, puede ser manual o puede ser mecánica. La que sigue, son muy buenos y también son interesantes porque podemos lograr espesores menores. Con los otros materiales, como trabajamos la estructura por forma, dependemos mucho de los espesores de los muros para poder cargar el peso. En como son comprimidos y realmente resisten hasta 180 kilogramos por centímetro cuadrado, se logran bloques más chiquitos. Pero si dependemos de una máquina, por ejemplo, estos están estabilizados con 6% de cal, y se hacen mucho más resistentes a la erosión hídrica. Ahí están usados como relleno en una estructura de madera. La tierra compactada es otra técnica que es también muy sencilla, es solamente una tierra medianamente arcillosa y mucho esfuerzo físico para poder imitar una roca sedimentaria. Tiene también una capacidad de carga alta, pero son bloques muy rígidos. Entonces tenemos que propiciar muchas juntas constructivas entre ellas para que en caso de un sismo puedan moverse adecuadamente, ¿no?
Entonces se pueden hacer, por eso se van haciendo ahí mismo en el sitio y se hacen bloques, normalmente son de 2 metros de largo por 1 de alto. Se van compactando, se mueve la cimbra y se cambia. Esta es una de las más competitivas, digamos, en el mercado, porque es muy rápido de hacer y como además maneja líneas muy rectas. Está ahorita de mucha moda en Austria, por ejemplo, en Alemania se está haciendo mucha. Acá en México, ¿no? Tatiana Bilbao está haciendo como muchas cosas, desafortunadamente le aplica cemento, pero está usando bastante tierra. La que sigue, por favor. Esta es una investigación que viene de una hermana de ustedes, de la UAM Xochimilco, con el doctor Luis Fernando Guerrero Vaca. Estamos haciendo un trabajo conjunto con la tierra vertida compactada, la que sigue, que es una variante de la tierra compactada. Simplemente se está haciendo una adición de un porcentaje de cal que va entre el 4 y 6%, más espuma volcánica, que es lo que llamamos cacahuatillo, tierra arcillosa. ¿Qué es lo que se está buscando acá? Se está buscando que el material puzolánico, que es con lo que se hacían los concretos romanos, vuelva a funcionar con la cal y entonces se logre una mayor dureza y mayor resistencia a la erosión hídrica. Y es un material que se aligera más y sobre todo la gran ventaja que al menos yo le veo es que técnicamente es mucho más fácil de utilizar porque no requiere tanto esfuerzo físico. Es mucho, ya no se compacta con la fuerza de la tierra compactada, sino solamente se compacta medianamente, pero digo, es tan fácil que hasta yo lo puedo hacer, ¿no? La otra no, la otra requiere un gran esfuerzo de tu espalda. Entonces, está en fase de rescate, porque hay una parte que ya existía, y de exploración, pero estamos muy contentos con esta técnica, ¿no? Que se hace muy rápidamente. La que sigue, por favor. Bueno, esta es otra técnica que se usaba para construir los cuescomates, que son los graneros prehispánicos. ¿Qué sigue? Se hace también con el barro en estado líquido y se usan fibras de paja larga y después se va acomodando. Ese es muy útil porque nos sirve para hacer celosías. La que sigue, por favor. Estos son los cuescomates. Son los graneros que están hechos de esa forma. Por ejemplo, un cuescomate de esos aguanta hasta 4 toneladas de maíz, en ese sentido. Esa es una celosía muy antigua en Cacaxtla, en la zona arqueológica de Cacaxtla. Está hecha con fibras largas de paja y barro y tiene 2000 años de antigüedad y no ha sido probada en laboratorio, pero a lo mejor la que sigue, por favor. Bueno, los techos naturales. En la construcción natural lo más difícil de resolver son los techos. Es la parte más difícil. Los muros, entrepisos, acabados, como sea, pero los techos. Entonces, los techos verdes han sido como una buena aportación. Inclusive en que es una bóveda nubiana, la que sigue, por favor, que con un techo verde se ha permanecido bastante. Los techos de paja, estamos haciendo un rescate de las técnicas tradicionales del uso de la paja y de las fibras. Son un material aislante buenísimo, es una maravilla. Tiene el problema del fuego, desde luego, pero hay algunas cosas que se pueden obviar, ¿no? Las tejas que tienen, hay muchísima teja en este país, en las zonas rurales, que ha sido quitada y desplazada y está ahí rompiéndose. Se puede usar nuevamente, tiene un costo digamos un valor de amortización muy alto, porque una teja pues sí tuvo una huella ecológica, pero la puedes usar por generaciones, ¿no? Yo tengo en casa unas tejas que tienen 200 años, las que siguen, por favor. Entonces, es una manera de ir viendo cómo, y les decía, estos son de los techos que tienen un alto costo ecológico, ambiental, pero nos permiten captar agua de lluvia, por ejemplo, ¿no? De manera segura. La que sigue. Con las bóvedas de tierra cruda, la que sigue, también podemos solucionar problemas de techumbre, son muy buenas, muy fáciles de hacer, pero sí tienen mucho más riesgos técnicos. Ahí sí, aguas con las bóvedas de
de tierra. Esta es una bóveda nubiana. Las bóvedas nubianas, si quieren aprender bóvedas, empiecen por bóvedas nubianas, son las más fáciles de ejecutar, de calcular, de poder asegurar que no le va a pasar nada. La que sigue, por favor. Y esa ya es una bóveda nubiana terminada de aquel lado, son muy bonitas. Hemos encontrado que la verdad para el clima donde estamos y para muchos climas donde no sean totalmente secos, lo mejor es un techo verde, porque es difícil impermeabilizar una bóveda, y más si es de tierra cruda. La que sigue. Hay algunas cosas como acabados como este, que es un Tadelac sobre esta bóveda, pero son muy rígidos y la bóveda siempre se va a estar moviendo, ¿no? El tema de pisos, pinturas y acabados es muy importante, porque no importa que hagamos nuestra casa de un material muy natural si al final ponemos una pintura vinílica, ¿verdad? Entonces, ahí hay una riqueza enorme, hay mucho campo de investigación. Nosotros usamos los mismos materiales, la paja molida, estiércoles fermentados que nos dan mucílagos y nos dan muchas otras propiedades para hacer más plásticas las tierras y más resistentes. La que sigue. Por ejemplo, la anterior es un fresco en donde se usa una capa muy delgada de cal y después se aplican pigmentos naturales sobre la cal fresca y después se bruñe, ¿no?, hasta que saque brillo. En ese sentido tenemos dos cosas muy buenas, es el fresco o el Tadelac, que es un acabado marroquí que se usa junto, es casi similar a esto, pero se aplica jabón. Si no tenemos jabón marroquí, podemos aplicar jabón Corona y lo bruñimos con una obsidiana o con una ágata hasta que es totalmente brilloso. Se deja más o menos que ocurra una reacción química en donde se forma estearato de calcio, como 2 meses o 1 mes, y después es totalmente impermeable. Entonces lo podemos usar para baños, regaderas, lavabos. Y ahí, bueno, ¿cuál fue la importancia? Es que usamos un poco de cal, que sí, la cal tiene un costo ecológico, pero no dependimos de una loseta vidriada que tiene mayor huella ecológica para poder tener una superficie impermeable, por ejemplo, ¿no? La que sigue. Entonces, bueno, los acabados es como un juego, ahí podemos usar todo, usamos todo lo que hay en la cocina, usamos leche, usamos harina, usamos pigmentos vegetales solamente donde no hay luz, porque son fotosensibles, pero podemos usar un hierro y hacerlo que se oxide para sacar óxido de hierro. En fin, hay como muchos trucos y es muy bonito, se pueden obtener de las piedras, ¿no?, y de las tierras, colores impresionantes. Si han ido a Oaxaca, pueden ver en los cortes de la carretera una gama de colores impresionante, ¿no?, morados, verdes, rosas, y todo eso es muy fácil sacar los pigmentos para ir haciendo esto. La que sigue. Entonces, la que sigue, los pisos, por ejemplo, los pisos que son una parte muy importante, porque un piso frío puede hacer que toda nuestra casa sea fría. Los pisos de tierra nos pueden servir como una termomasa para, si le da el sol de una ventana, almacenar el calorcito, o bien para andar descalzos si queremos y no tener un piso con un contraste tan frío, caliente, ¿no? Son muy fáciles de hacer, se terminan con aceite de linaza, cera de abeja y pues no están emitiendo ningún compuesto químico. Lo importante es sí aislarlos de la humedad, eso sí es muy, muy importante. La que sigue. Entonces podemos lograr simplemente buscando en las pátinas de la naturaleza pues muchas cosas. Entonces, la que sigue, por favor, esa es la misma casa, la que sigue. Por ejemplo, ahí hay unas pinturas de leche, tienen leche, ahí está el piso de pajarcilla. La que sigue, por favor. Ese color rosita también es de una tierra de ese color. La que sigue. O sea, a lo mejor no podemos hacer como tener todo tan natural como quisiéramos, pero cualquier cambio que hagamos va a ser bueno, ¿no? Hay un tema dentro del que trabajamos, que no es objeto de esta presentación, que es la ecologización de casas convencionales. Ok, ya tengo mi casa, ya está hecha, ya tuvo un costo ambiental, no importa, no me voy a rasgar las vestiduras, ¿no? Ahí está. ¿Cómo la ecologizo? ¿Qué hago
que esta casa contribuye a paliar el costo ambiental que generó. Entonces, pues bueno, con un balcón, un techo verde, 1000 cosas, ¿no? Sistemas de tratamiento de agua, un baño seco, muchas cosas. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, la que sigue, gracias.